Gloria a Dios. Dios le bendiga. A los que no lo he saludado, buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios nuevamente con ustedes, y quiere el Señor bendecir su palabra en esta noche como lo ha bendecido para mi vida cuando el Señor me habló a través de esta palabra. Así que yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29. Ha sido un texto donde muchos hermanos o varios hermanos en esta semana lo han compartido por las redes. Y esta mañana también mi señora lo compartió, o al mediodía lo compartió por su estado. Y yo le dije, ¿por qué me estás robando el versículo bíblico de mi prédica esta noche? Así que creo que es una palabra que quiero compartir con la iglesia, porque es una palabra donde a mí me sirvió mucho y yo creo que a usted también le va a servir. Considero de que usted también, como yo, todos los domingos venimos a la iglesia con la expectativa de recibir una palabra de Dios, porque todos nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones, vivimos circunstancias que muchas veces hacen flaquear nuestra fe, nos desalientan, nos desaniman. Entonces, cuando venimos los domingos a la iglesia es como que venimos a buscar ese vaso de agua en el desierto. Es como que venimos a buscar esa brisa fresca en medio de un sol abrasador. Y es aquí en este lugar donde los que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, es que tenemos que brindarle al pueblo de Dios una palabra que pueda levantarlos, una palabra que pueda fortalecerlos, una palabra que pueda sacarlos de la apatía, del desaliento y volverlos a colocar en el propósito de Dios, en ese propósito que un día lo destinó desde el momento en que fuiste creado, mi querido hermano, en el vientre de tu madre. Porque desde ese momento Dios puso los ojos en tu vida. A partir de ese momento Dios comenzó a tener el control. Mientras estés en esta tierra, Dios quiere guiarte y Dios quiere llevarte a ese propósito que Él tiene con tu vida. Entonces, esta palabra yo quiero compartirla porque yo quiero que nos centremos en ese pensamiento de Dios para nuestra vida. Dice el capítulo 29, el versículo 11 del libro de Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En esta noche quiero hablarte un poquito acerca de los pensamientos de Dios. Quizás nos cueste mucho entender muchas veces esos pensamientos que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que de los nuestros. Entonces muchas veces nos cuesta entender cuál es la voluntad o cuál es el pensamiento de Dios acerca de nosotros, porque nosotros tenemos nuestras limitaciones y a veces nosotros tenemos un pensamiento hacia Dios de acuerdo a nuestras circunstancias o de acuerdo a nuestras situaciones en las que nos encontramos. Es el pensamiento que muchas veces abrigamos de Dios. Y ese pensamiento muchas veces nos lleva a pensar equivocadamente de lo que es el Señor o de lo que el Señor quiere y tiene y piensa de nosotros. A veces hemos creado un concepto tan errado de Dios que nuestros pensamientos giran en torno a ese pensamiento o a ese concepto errado que nosotros tenemos de Dios. Y muchas veces ese concepto errado que tenemos de Dios nace de una ignorancia de Dios. Porque no nos hemos preocupado en conocer a Dios.
en buscarle a Dios. Entonces, si no conocemos a una persona, ¿cómo podemos entender o cómo podemos conocer cómo piensa? Quienes estamos casados y hace muchos años que estamos conviviendo con la persona, ya de tanto conocerla, ya sabemos lo que piensa o ya sabemos lo que puede pensar frente a una situación. Entonces, hermano, el conocimiento que nosotros muchas veces tenemos de Dios es de acuerdo a lo que nosotros le conocemos. Y hay algo que siempre recalco. Si hay una falencia en el pueblo de Dios, es no conocer su palabra, que es la revelación de su persona. Hoy hay un tiempo en el cual se está minimizando el estudio, la lectura de la palabra. Hoy quizás pasamos más tiempo en ver algunos que otros versículos que nos caen por Facebook, que nos caen por alguna red social o que vemos en algún lugar y no nos tomamos ese tiempo de podernos sentar frente a la palabra de Dios y escudriñarla y meditarla. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, nosotros tampoco podemos tener un concepto correcto de Dios. Y aquí este versículo de la palabra de Dios, que yo quiero colocarlo en el contexto donde fue colocado, porque usted lo lee, si lee este versículo, y wow, y a usted le dice algo, le da como una especie de aliento. Y es exactamente para lo que fue escrito, para darle aliento al pueblo de Dios. El versículo de que hemos leído está de un contexto dentro de una carta que el profeta Jeremías escribió al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Babilonia. Allí había sido llevado por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de su rebelión contra Dios. Había sido llevado cautivo a la tierra de Babilonia. En ese lugar se encontraban sufriendo en unas situaciones críticas para su vida, donde ellos ahí no tenían, estaban más o menos como estaban en Egipto en alguna oportunidad. En ese lugar se encontraban ellos. En ese lugar estaban esclavizados. Los había llevado el rey Nabucodonosor cuando él conquistó la tierra de Palestina y los llevó cautivo a ese lugar. Y en ese lugar ellos no tenían derecho absolutamente a nada. Estaban sufriendo. Estaban viviendo toda clase de limitaciones. No tenían futuro, no tenían esperanza. Siendo el pueblo de Dios. Siendo el pueblo de Dios, no tenían esperanza. Y yo quiero decirle algo, mis queridos hermanos. Yo muchas veces hablo con personas que aún siendo hijos de Dios viven sin esperanza. Viven sin rumbo. Viviendo situaciones en las que creen que Dios ha perdido el control. Han perdido su fe. Y muchos de ellos han caído en la apatía espiritual. Yo escuchaba hace rato que decía que muchos vienen a la iglesia y orábamos ahora temprano, en la oración temprana allá arriba, porque entendemos que muchas veces venimos a la iglesia por un acto de religiosidad y no venimos sinceramente a tener ese encuentro con Dios, a disfrutar cuando yo le alabo, a disfrutar cuando yo le adoro, a escuchar atentamente cuando Él me habla por medio de su palabra. Y nos hemos robotizado y nos hemos convertido en robot cristiano, donde venimos para cumplir, para que alguien los vea, para que vean que ocupamos una silla y todo sigue normal durante la semana. Hermano, esto no es el plan, esto no es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Jeremías tuvo que escribir esta carta a estos hermanos que estaban sufriendo y estaban desalentados, lo hace por una estricta dirección de Dios. Por una estricta dirección de Dios. Y yo quiero que me acompañe porque yo quiero meditar
la carta de Jeremías a los cautivos, a los que estaban sufriendo. Hace un rato hicieron levantar a todos los que estaban en problemas. El viernes los guerreros, pregunté quién estábamos en problemas y no hubo uno que dejara de levantar la mano. Por lo tanto, entiendo que todos estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones especiales. Hemos orado a nivel iglesia que estamos pasando por momentos difíciles. Pero yo quiero decirles algo, hay una palabra de vida, hay una palabra de consuelo, hay una palabra de fortaleza, hay una palabra espiritual que quiere llegar hasta lo profundo de nuestro espíritu para decirnos que Dios no ha perdido el control, que Dios sigue siendo Dios, que Dios quiere que Dios tiene un propósito para con nosotros y no lo ha abandonado. Quiero que me acompañen a la carta de Jeremías, más atrás en el versículo 4 del capítulo 29. El título dice, Carta de Jeremías a los cautivos. Y el versículo 4 dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová. Quiero que nos detengamos, que nos vamos deteniendo por versículo, porque yo quiero decirles algo. Quiero que entienda la profundidad de esta carta. Yo quiero decirle que hay alguien que no se había olvidado de su pueblo, y ese era el Señor. Ellos habían sido llevados por voluntad de Dios, no por voluntad de Nabucodonosor, no por el rey de Babilonia. Habían sido llevados a Babilonia. Habían sido llevados por el propósito de Dios. Ellos estaban en ese lugar por el solo propósito de Dios, porque allí dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, a todos los de la cautividad que hice. ¿Quién lo hizo? Porque si Dios no le hubiera permitido al rey de Babilonia que los llevara cautivos, el rey de Babilonia no iba a poder con su pueblo. Porque no hay herramienta y no hay arma del diablo que pueda prevalecer contra los propósitos de Dios. Pero quiero decirte algo, hermano. A veces Dios me hace vivir y me lleva a vivir situaciones porque Él tiene un propósito con mi vida. Él los llevó a ese lugar porque Él quería tener un trato con ellos. Porque ellos habían caído en la desobediencia. Ellos habían caído en la apatía espiritual. Ellos habían caído en la religiosidad. Ellos habían caído en la idolatría. Cualquier cosa era más importante que Dios. Cualquier madera, cualquier piedra, cualquier cosa era más importante que Dios. Y yo quiero decirles algo, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde cualquier cosa es más importante que Dios. El trabajo es más importante que Dios. La familia es más importante que Dios. El cansancio es más importante que Dios. Cualquier cosa que se mueve en esta tierra se ha convertido en más importante que Dios. Y después nosotros no entendemos por qué vivimos lo que vivimos. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Por qué hemos caído en la misma situación que en la que cayó el pueblo de Israel? Porque no es que el diablo puede más con nuestra vida. Es porque Dios está permitiendo eso en nuestra vida porque quiere formar un carácter y quiere tener un trato con nuestra vida. Por eso dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos a todos los que están en cautividad. Yo quiero decirte que ese principio a mí me dice que Dios nunca se olvidó de su pueblo. Aunque su pueblo estaba en ese lugar, aunque ese pueblo estaba sufriendo, aunque ese pueblo estaba siendo humillado, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Y a lo mejor cuando menos lo esperaban, cuando menos creían, cuando su fe estaba por el piso,
Ahí es cuando le llegó la carta de Jeremías a esos cautivos. Y ahí la carta les dice, así ha dicho Jehová. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que escuchar. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que escuchar. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que escuchar. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Edificad casa y habitadla. Plantad huerto y comed el fruto de ello. Versículo 6. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujer a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Yo me pierdo en esta, pero porque acá los tengo yo los tengo escritos acá. Entonces dice, así ha dicho Jehová. Miren, si usted lee el capítulo anterior y habla acerca de una falsa profecía, de un falso profeta que se llamaba Ananías. Ese hombre un día se levantó y se confrontó con Jeremías. Y lo confrontó delante de todo el pueblo. Y le dijo a Jeremías y al pueblo que dentro de 2 años Dios iba a quebrar el yugo de Babilonia. Y que iba a hacer volver a todos los que estaban en la cautividad, los iba a hacer volver a Jerusalén. Cuando Dios había establecido por el propio Jeremías que 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Sin embargo, este hombre se levantó con una falsa palabra y una falsa promesa para ese pueblo que estaba en angustia. Y por causa de esa palabra comenzó a entusiasmarlo a ese pueblo. Y ese entusiasmo lo llevó a dejar de hacer o de dejar de estar en esa situación en la que estaban. No me puedo explicar bien la idea, pero voy a tratar de comunicárselas. Entonces, aquellos hombres era como que ya estaban despreocupados en el lugar y en lo que estaban haciendo, porque ellos de alguna manera abrigaban el momento en que ya se daba para que ellos iban a salir de la esclavitud. Esa era una palabra buena para ellos. Es más, cuando Jeremías la escuchó, dice la Biblia que él le dijo, amén, que así sea. Así le dijo Jeremías. Todos escucharon esa profecía. Pero cuando Jeremías se iba yendo del lugar, Dios le habló. Y le dijo, vuelve de nuevo y habla con mi pueblo. Porque lo que había escuchado el pueblo no era de Dios. Entonces Jeremías vuelve y habla con Ananías. Y le dice, Dios ha dicho que lo que vos has dicho no es cierto. Porque así ha dicho Jehová. Y le profetiza que dentro de ese tiempo Ananías iba a morir. Y murió. Entonces Dios le dice a Jeremías, habla a mi pueblo y escríbele esto. Y les da esta orden, este mandato. Que en ese lugar donde ellos estaban, ellos no tenían que sentirse como esclavos. Ellos no tenían que perder su identidad. Que ellos no tenían que desalentarse. Que ellos no tenían que estar sumergidos en la depresión y en el desaliento. Al contrario, le dicen en ese lugar, edifiquen, trabajen, produzcan, disfruten. ¿Sabe una de las cosas que quiere el diablo? Como hemos escuchado hace rato, quiere que cuando usted esté sumergido en el problema, usted no pueda disfrutar de las cosas espirituales. Porque por causa de esa aflicción, se sumerge tanto en su situación que no puede disfrutar lo que Dios tiene para su vida. Y como en esta tierra vamos a tener dificultades, lo que Dios no quiere es que usted viva en desaliento y en depresión. No quiere que Dios viva de sus preocupaciones. Dios no quiere que viva en sus situaciones. Dios quiere que viva por fe.
Por eso le dice, aunque ustedes estén en esa circunstancia, edifiquen, hagan cosas, trabajen, sirvan, disfruten lo que tiene. Porque si la situación dura 1000 años, usted 1000 años va a estar angustiado. Si esa gente no entendía que había 70 años que tenían que estar en ese lugar, ¿qué gana podía tener aquel pueblo de edificar, de sembrar? Ninguna. Sin embargo, Dios le dice, aunque ustedes estén ahí, porque yo permití que ustedes estuvieran ahí, disfruten lo que tienen. Trabajen, edifiquen, traten de sacar de esa situación lo mejor, aprendan. ¿Cuántas enseñanzas hemos sacado, las mejores enseñanzas de nuestra vida? Las hemos sacado de las situaciones difíciles. Las grandes enseñanzas las hemos sacado de las situaciones difíciles. Y el pueblo de Dios tenía que entender y tenía que sacar de ese tiempo lo mejor para ellos. Porque no hay cosa mejor y no hay bronca más grande que pueda tener el diablo es cuando ve a un cristiano alegre y contento. Cuando ve a un cristiano fructífero. Cuando ve a un cristiano que no se doblega frente a la circunstancia. Hoy hay muchos que estamos quebrados, que estamos doblados, que no tenemos gozo, que no tenemos alegría. El viernes se compartió una palabra en los guerreros, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy estamos en una prueba y nos tienen que levantar de a pedacito. Hoy estamos en alguna situación y nos tienen que levantar con una pala. ¿Por qué? Porque Dios no es nuestra prioridad. Las cosas del mundo, las cosas de este mundo, cualquiera que sean, es más importante que Dios. Escuchaba ayer, creo que una prédica, donde el predicador le preguntaba a Dios, ¿por qué hoy no ocurren milagros? Si tú dijiste que cosas mayores que las que vos hiciste iremos a hacer nosotros. ¿Por qué hoy no vemos sanidades? ¿Por qué hoy no vemos tantos milagros? ¿Por qué de tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Porque hoy se ha dejado de buscar de Dios. Esa es la triste realidad. Y hermano, yo no vengo a retarte. Yo quiero entender junto contigo, mi querida iglesia, que nosotros tenemos que ser felices en esta tierra. Pase lo que pase. Vivamos lo que vivamos. Que nos toque vivir lo que nos toque vivir. Nosotros tenemos que vivir en victoria. Porque nuestro caminar no es en la carne, sino en el espíritu. Y aunque a veces cuesta, y aunque a veces por ahí no visualizamos, no podemos visualizar lo que Dios tiene para tu vida, trate de ser alegre y de contentarse con lo que tiene. Trate de servir al Señor, aunque a usted no tenga ganas. Sírvale al Señor. Porque no depende de sus ganas. Depende de honrar a aquel que me dio la nueva vida. Depende de aquel que hoy me da un propósito de vida. Sírvale al Señor. Trabaje por su familia. Disfrute con su familia. Viva la vida que Dios tiene para usted aquí en la tierra. Viva en el propósito de Dios. Dice el versículo 7. Versículo 7. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Procurad la paz de la ciudad a cual os hice transportar. Nosotros vivimos renegando de la sociedad en la que estamos. Vivimos renegando. Renegamos del presidente, renegamos de los líderes, renegamos de todo el mundo. Yo creo que aquellos hombres también debía haber renegado del rey. Y yo me imagino de los capataces, aquellos que venían con el látigo, lo que le debe haber salido cuando se iban, le daban la espalda. Yo me imagino. Pero Dios le dice,
Ustedes no tienen que comportarse así. Ustedes tienen que procurar la paz. Porque en esa paz, ustedes van a vivir en paz. Nosotros hoy no podemos renegar de la sociedad en la que vivimos. Al contrario, tenemos que trabajar por ella. Porque si nosotros no predicamos el evangelio, ¿cómo se va a convertir el delincuente? ¿Cómo se va a convertir el que consume? ¿Cómo se va a convertir aquel que tiene problemas en la familia? Yo doy gracias a Dios y creo que vivo en la mejor cuadra del barrio. Perdóname, Ariel. Vos, Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Se fue. Ah, ya está allá arriba. Vos perdóname, vivo en la mejor cuadra, hermano. Bueno, él también va a decir lo mismo. Porque nosotros entendemos. Yo cuando llegué a la cuadra, había 2 familias cristianas. Hoy son 2 familias que faltan que se conviertan al Señor de la cuadra. Entonces hoy nosotros vivimos en paz. En esa cuadra no hay problema. En esa cuadra no hay situaciones. ¿En la cuadra tuya, Eduardo? De 10. De 10. ¿Ah? Tampoco. Está en la misma. Ah, en la tuya no. Y el de lado. Bueno, hay 2 familias que tienen paz. Las demás, que la busquen, dice. Que la busquen. Pero es verdad, si nosotros no procuramos predicar el evangelio, ¿cuándo se va a acabar lo que nosotros estamos viendo? No hay forma. Entonces la Biblia, el Señor le decía a que procuren la paz en la ciudad a la cual han sido transportados. Procúrenla. Porque cuando esa ciudad tenga paz, ustedes van a vivir en paz. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros hoy. No solamente de orar, y está bien que oremos, pero también que nos movamos para que podamos ir en busca de aquel que está sufriendo y que está perdido. Ese es el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Versículo 8 y 9, ¿qué dice? Y acá está lo que yo les decía recién. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Porque aquellos era como que los incentivaban, ¿cómo que dije una palabra recién? No encuentro. No es que sí, pero en el engaño iba un deseo o un propósito de seducción, de entusiasmarlo, esa es la palabra, de entusiasmarlos. No, ya se va a terminar, ya se te va a acabar el problema. Ya está, ya, mira, es lo que muchas veces decimos: te convertí a Cristo, se te acabaron los problemas. No, hermano, ahí van a empezar muchas veces los grandes problemas, pero ahí va a ser cuando vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Ahí vas a experimentar el cuidado de Dios. Ahí vas a empezar a experimentar lo que es tener a Dios de tu lado. Pero dice: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Muchas veces nosotros actuamos como adivinos y profetizamos por si las dudas llegan a pasar. Y hablamos sobre cosas que a lo mejor vayan a suceder. Eso es adivinación. Nosotros tenemos que predicar la palabra y profetizar sobre lo que Dios ha dicho. Y Jeremías le dijo a estos, dice: si se cumple la palabra, has profetizado de parte de Dios. Si no se cumple, Dios no te mandó a hablar. Y le dice: ni atendáis a los sueños que soñáis. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy es un tiempo donde hay que empezar a tener discernimiento espiritual. Hay que tener discernimiento espiritual. A veces por ahí yo siempre le digo a la gente que yo tengo de alguna manera influencia: cuidado con las redes sociales, cuidado con lo que se lee, cuidado a las páginas donde uno entra a ver los comentarios y ver las reflexiones. Cuidado. Si no tenemos una referencia más o menos ubicada, si no nos han dado referencia, cuidado con lo que se lee. Cuidado con lo que se lee. Nosotros hoy, siempre dije, yo lo conozco al pastor hace más de 30 años. Y conozco la doctrina que ha abrazado.
Yo fui formado en la misma doctrina. Pero yo he recorrido 30 años y he recorrido muchos lugares. Y he visto cómo, y en el Facebook, en el Facebook, he visto cómo a veces por ahí se siembran palabras erróneas, interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios. Y a veces eso nos lleva a tener un concepto errado de Dios, un concepto errado de sus promesas, un concepto errado de sus profecías, y terminamos por desalentarnos. Nos terminamos por desalentarnos cuando no se cumplen esas profecías. El problema no es la profecía, el problema es el profeta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay un tiempo donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, cuando se cumple el tiempo. Ese era el tiempo de Dios. No el tiempo que a veces yo quiero o que pretendo o que me hacen querer o que me vienen a avisar de un determinado tiempo. Hay un tiempo de Dios que se tiene que cumplir. Había un tiempo de Dios que se tenía que cumplir en la vida de aquel pueblo, de aquellos hombres que habían sido llevados a Babilonia. Había un trato de Dios con ellos que tenía que durar 70 años. Yo no sé cuál es el tiempo en que Dios va a hacer durar tu situación. Yo lo único que sé es que hay un tiempo en que eso se va a terminar. Hay un tiempo en que eso se va a terminar. Pero hasta que ese tiempo se cumpla, Dios va a tratar con tu vida. Dios está tratando con tu vida. Está formando un carácter. Está tratando de trabajar en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Pero va a llegar el momento. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Cuando ese tiempo se cumpla, yo voy a ir a buscarlos. Yo me voy a revelar a ustedes. Yo voy a ir a donde están ustedes. Y despertaré sobre vosotros, ¿qué dice? Mi buena palabra. Despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque cuando Dios te saque de la cautividad, cuando Dios te saque de la situación, te va a volver a plantar en el propósito de Dios. Y ahí no te vas a acordar de lo que viviste y de lo que sufriste. Porque dice, porque ahí es cuando entra el versículo 11 que leíamos primero. Porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros. Porque yo sé que hoy están sufriendo. Porque yo sé que hoy están en situaciones difíciles. Porque yo sé que hoy yo conozco lo que ustedes están viviendo. Pero un día ese tiempo se va a acabar. Y ese es el tiempo en donde yo voy a venir a donde están ustedes. Y les voy a despertar mi buena palabra. Y los voy a visitar. Y entonces le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Yo quiero decirte, querido hermano y querida hermana, lo que estás viviendo hoy no es ajeno a la voluntad de Dios. Dios no ha perdido el control de tu vida. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. ¿Y qué dice? Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque cuando Dios se revele, ahí se va a revelar con el propósito para nuestra vida. Dice el versículo 11, el versículo 2 y 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Dice, versículo, ¿dónde lo tengo? 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Les dije al principio que ellos habían sido llevados allá porque ellos habían entrado en una apatía espiritual. Mi querido hermano, cuando en las circunstancias más difíciles de tu vida Dios se te revela,
Dios hace tal obra en tu vida que después no va a haber nada que pueda impedir que tu motivación sea solamente el Señor. Hoy muchas veces alguien nos tiene que empujar para llevarnos a la iglesia. Hoy muchas veces alguien tiene que hacernos acordar que el domingo tenemos que ir a la iglesia. Alguien nos tiene que decir, che, lee la Biblia. Che, ¿cuándo vas a orar? Pero cuando Dios te pase por la zaranda, cuando Dios te pase por ese Babilonia, y cuando vos tengas un encuentro con Dios, ya no te va a hacer falta que nadie venga y te diga lee la Biblia. Porque Dios va a despertar su palabra en tu vida. Porque vos le vas a buscar para invocarle. Porque vos solo vas a orar y te vas a levantar. Porque vas a tener una necesidad de Dios. Porque ese encuentro que vas a tener con Dios va a cambiar tu perspectiva de Dios. Y eso es lo que Dios buscaba con el pueblo de Dios en ese lugar. Él buscaba que un día, y anhelaba a Dios que un día, ese pueblo lo empezara a buscar de corazón. Ese pueblo tuviera una relación verdadera con Él y no de religiosidad. Y no que ellos solamente pensaran que por ser parte del pueblo de Dios, Dios tenía compromiso con ellos y ellos no tenían responsabilidad con Él. Hay un tiempo donde Dios va a despertar su palabra en nosotros y le empezaremos a anhelar y le empezaremos a buscar y empezaremos a tener esa relación tan fluida con Él que nos gozaremos en su presencia. Hoy hasta nos cuesta alabar a Dios. Hemos escuchado hace 2 o 3 domingos una enseñanza sobre lo que es adoración y lo que es alabanza. Hoy no tenemos ganas, venimos a la iglesia y no podemos alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos alabar a aquel que nos desató del pecado, a aquel que nos hizo libre? ¿Por qué no podemos adorar a aquel que nos dio todo lo que tenemos? ¿Por qué hoy no podemos alabar y no podemos adorar a Dios? ¿Por qué hoy no tenemos ganas de servir a Dios? A veces pienso que estamos en Babilonia. A veces pienso que estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado todavía. Porque no podemos sentir la libertad y el agradecimiento a Dios por lo que Él nos da y por lo que nos ha dado. Entonces dice, yo en ese tiempo, cuando yo tenga ese encuentro, yo mire, hace un tiempo, tengo un audio aquí en mi teléfono, de un hombre que un día me llamó y me dice, Juan, estoy mal, no quiero saber nada, no quiero... Dice, no tengo ganas de ir a la iglesia, quiero dejar todo, extraño mis amigos, extraño mi lugar, extraño mi familia, extraño mi casa. Miren el estado que ese hombre me llamó un día. Y después yo fui a hablar con él. Y tuvimos una charla. Y después de esa charla, él se acostó en la cama y el Espíritu Santo le habló allí en la cama y le dijo, vos hoy te quejas porque no tenés amigos. Vos hoy te quejas porque no tenés esto, porque no tenés esto y porque no tenés esto. ¿Vos te acordás cómo vivías? ¿Vos te acordás cómo vivías? ¿Vos te acordás de a dónde te saqué? ¿Y a dónde te traje hoy? Y aquel hombre me dice, Juan, la verdad que yo, como decía Job, no entendía lo que hablaba y no entendía lo que decía. Porque cuando Dios te muestra de a dónde te sacó, de la realidad en la que vivías y el propósito que hoy tiene con tu vida, vos vas a tener ese verdadero encuentro que Dios quiere que vos tengas. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Y que ese plan no depende de la circunstancia que hoy estás. Va a depender de que vos entiendas
que Dios te ama, que Dios no ha perdido el control, que Dios un día se va a manifestar en tu vida, que Dios te va a venir a buscar, que Dios te va a sacar, que Dios te va a tomar de la mano derecha y te va a decir, acá es lo que yo quería, pero quería tener un trato con vos. ¿Cuántos han vivido unas experiencias difíciles en la vida cristiana? Yo he vivido un montón. Yo he vivido un montón. Pero hoy yo puedo dar gracias a Dios porque yo pude ver la mano de mi Dios, que nunca me soltó. Y hoy hay muchas cosas que yo pude disfrutar o que puedo disfrutar porque no me solté de la mano de Dios. Porque siempre le creí. Y recién cuando decía mi hermano que hablaba de mi prosperidad, yo me acuerdo cuando llegué a los caminos de Dios, que la persona que me enseñaba la Biblia me llevaba pan y criollito del día anterior para que yo comiera con mis hijos. Lo he contado un montón de veces. Pero ¿sabe lo más asombroso? Que cuando yo iba a la iglesia me decían, Juan José, vos tenés que ahorrar. No tenía un peso partido por la mitad y este pastor me decía, vos tenés que ahorrar, Juan. Vos tenés que ahorrar. Si yo no tenía para comprar los criollos. No tenía, como decía eso que salía en el Facebook, ¿qué le harías a tu mujer, a tu novia? Dice, qué sorpresa, qué comida preferida, ¿a dónde la llevaría? ¿Cómo era? Pero quiero agarrarle bien. Le decía, dice, para el día de los enamorados, no sé qué le decía, ¿vos qué le harías a tu mujer, a tu novia o a tu mujer? ¿Qué le diría? Dice, un guiso de moño. Un guiso de fideo moñito. Claro, yo no tenía, ni eso le podía ofrecer a mi mujer, ni un guiso de fideo moño. Porque hacía sopa picada para 3 días y comíamos 3 días por la misma sopa y orábamos los 3 días por esa sopa, ¿no? Ya habíamos orado el primer día, pero orábamos los 3 días. Pero cuando yo entré a la iglesia, yo entré con una palabra que fue con la que a mí me predicaron, que Dios me amaba y tenía un plan para mi vida. Y aunque yo no entendí esa frase, decía Juan José ahorra, Juan José ahorra. Después me hacían pedir por un auto. Yo no tenía ni un cospel, ni un secor, no sé qué es lo que había en ese momento. Había un Chevy que estaba en la puerta de mi casa, orá por ese auto. Yo no tenía para comer. Pero debe haber hecho una oración, 2 oraciones, pero ni fe tenía yo. Pero el que estaba conmigo sí tenía fe, porque él conocía a Dios. Yo todavía no lo conocía. Entonces él me decía, orá por ese auto. Bueno. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que yo no podía, en la circunstancia en la que yo estaba, yo no podía visualizar y no podía pensar en lo que Dios me podía dar. Aunque yo creía, no lo veía y no lo pensaba. Y yo después con el tiempo me di cuenta, porque un día ese hombre, quien estuvo en la fiesta de los 15 de mi hija, yo honré a una mujer ahí que se llamaba Pepita. Su esposo era el dueño de ese auto que me hacían orar a mí. Y un día se fue a cortar el cabello y fue con las llaves del auto y me las depositó en el sillón de la peluquería. Y me dijo, Juan José, anda a buscar el auto y úsalo. Cuando vos puedas, cuando quieras y si quieres, me lo pagas. Ese es el matrimonio del que yo honré a esta mujer ese día. Dios usó a esas personas para bendecir mi vida. Entonces, ¿qué quiero decirte, hermano? No sé la situación en la que está. Yo sí creo en el Dios que te llamó. Yo creo en el Dios que un día depositó su confianza en tu vida, en ti, que tiene propósito. Y termino con el último versículo, versículo 13, 14. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Cuántos hoy están pasando por esta cautividad? ¿Cuántos hoy se sienten cautivos por alguna circunstancia? ¿Cuántos hoy han caído en esa opresión, en esa esclavitud en la que no pueden salir? ¿Cuántos son? Dice Jehová, y seré hallado por vosotros. Y seré hallado por vosotros.
Hoy es el tiempo de buscar a Dios, porque es el tiempo de encontrarlo, porque Él tiene la respuesta para nuestro problema. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él y dice: y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿De a dónde caíste, hermano? ¿Cuál fue tu momento de mayor felicidad? ¿Dónde estás ahora? ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Es volverte a traer a ese lugar de mayor felicidad. Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor. ¡Oh, qué alegría! Porque me salvaba del infierno. Oh, yo decía, del purgatorio, no del infierno. Del infierno también, pero era del purgatorio el que más tenía miedo yo. Porque yo sabía que no era tan malo, entonces iba a estar un tiempo en el purgatorio y después me iba a tirar de nuevo al cielo. Entonces el infierno, no me tenía problemas yo con el infierno. Porque el infierno, según la doctrina que me habían enseñado, iban los que habían matado, los que habían violado, los que habían... Eso iban al infierno derecho, no tenían ni un paso, nada. Pero los que no éramos tan malos íbamos al purgatorio. Entonces ahí los zancochábamos un poco y después nos volvíamos al cielo. Y eso era terrible para mí. Yo decía: al infierno no me voy, pero al cielo tampoco voy. Entonces la única que me queda es este paso por ese lugar. Y cuando a mí vinieron y me predicaron el evangelio, dije yo: esta es la mía. Y yo me empecé a enamorar de Dios. Y ese enamoramiento hace 30 años que dura. Y yo doy gracias a Dios, porque me hace vivir cosas especiales. He vivido cosas difíciles. Me ha tocado pasar por momentos muy duros en mi vida cristiana. Pero siempre creí en ese Dios que hoy te dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Porque yo sé lo que tengo preparado para ustedes. Porque yo sé lo que tengo preparado para ustedes. Así que yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y yo quiero que hoy puedas meditar en esta palabra. Yo no sé en el lugar donde voy tú te encuentras. No sé si estás en el Babilonia de Nabucodonosor. No sé si hoy alguien te llevó, te esclavizó. Hoy estás cautivo por alguna situación, en algunas circunstancias. Pero yo vengo a traerte una palabra de parte de Dios y decirte: yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros. Hay pensamiento de bien de parte de Dios para tu vida. Dios te ama y Dios tiene un plan. Dios no se ha olvidado de tu problema. Dios no se ha olvidado de tu situación. Dios va a llegar el momento, el tiempo, ese de repente, ese momento en donde la noche, cuando se torna más oscura, va a comenzar a amanecer. Y el sol de justicia saldrá en tu vida, porque vendrá en tu ayuda, porque vendrá en tu socorro. Y te va a decir: yo te voy a hacer volver desde el lugar donde te hice transportar, para que tuvieras un encuentro conmigo, para que tuvieras esa relación conmigo. Desde ese lugar yo te voy a volver a traer a este lugar donde he preparado para vos. Este es un lugar de bendición, un lugar próspero, un lugar al cual vale la pena ser vivido. A ese es el lugar donde Dios te quiere volver a traer. Yo no sé en esta noche cuántos son los que están en Babilonia. Yo no sé, pero si hay algo que estoy seguro, que Babilonia no es tu lugar. Babilonia no es tu lugar. Babilonia no es tu lugar. Ahí donde el diablo quiere tenerte y lo que el diablo ha establecido para tu vida, ese no es el lugar que Dios quiere para ti. Por eso un día te irá a buscar a tu Babilonia y te va a volver a traer a la tierra prometida. Y ahí donde te vas a gozar, ahí donde te vas a disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Pero te voy a decir más: si aún estás en Babilonia, edifica.
Así como Jesús le dijo a Pedro cuando lo mandó a pescar y le dijo: Pedro, en toda la noche no hemos pescado, anda, tira de nuevo la red. Y Pedro le dijo: en tu nombre voy a echar la red. Capaz que vos no te puedas gozar en lo que estás viviendo. Capaz que vos no puedas disfrutar en la circunstancia donde estás. Pero decí: Señor, en tu nombre me voy a gozar. En tu nombre voy a sembrar. En tu nombre voy a edificar. En tu nombre voy a trabajar. En tu nombre voy a hacer lo que me pedís. Porque yo sé que un día vas a venir en mi ayuda. Porque sé que un día me vas a sacar. Y yo te voy a decir algo: hay un tiempo establecido para tu situación. Hay un tiempo establecido para tu momento. Cuando termine ese tiempo, cuando se cumple ese tiempo, Dios despertará su buena palabra en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero darte gracias en esta noche, Señor, porque yo sé y entiendo por tu palabra que son buenos los planes que tú tienes para con nosotros. Señor, yo te pido, Señor, por cada hogar representado en este lugar, que hoy esté pasando por momentos difíciles, Señor, que esté pasando por esas adversidades, Señor, que no las puede entender, que no las puede soportar, que le es difícil, Señor. Yo te ruego en esta noche, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, porque dice que no volverá vacía, que va a producir para la cual fue enviada, Señor. Así como esta palabra, Señor, tuvo un lugar en mi vida, en ese momento, Señor, en que tú sabías en la situación en que me encontraba. Así como esa palabra, Señor, me levantó, me restauró, como esa palabra me fortaleció, así yo en esta noche, Señor, yo te ruego por la iglesia Encuentro con Dios, para que esta palabra, Señor, tenga un lugar en el corazón del desalentado, en el corazón del deprimido, en el corazón que hoy tiene apatía, en el corazón que hoy, Señor, no ha tenido un verdadero encuentro, Señor, contigo. Yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo hoy se revele, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo le hable y le diga: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que consueles al que necesita consuelo, que fortalezca al que le faltan las fuerzas, que les dé aliento, Señor, al cansado, que puedas enderezar las veredas de aquel que está caminando torcido. En el nombre de Jesús, yo declaro y proclamo que esta noche será una noche, Señor, donde tú vas a hablar a nuestra vida, donde tu Espíritu Santo seguirá trabajando, seguirá añadiendo, Señor, a nuestra vida lo que falta y lo que faltó de esta noche. Porque tu Espíritu Santo es bueno, porque Él es nuestro consolador, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestro guía, porque Él es el que camina con nosotros y en nosotros. Señor, en esta noche yo bendigo tu palabra, Señor, y yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.